Mucho nos alegramos al saber, amén. Alégrese mucho. La presencia del Señor alegra al pueblo de Dios, amén. Es valiosa su presencia, es valiosa la presencia del Señor. Orar, y es cuando aprovechamos hacer un ruego al Padre a favor de nuestro hermano. Hay situaciones profundas en nuestro interior, hay casos que debemos resolver y el Señor nos va a socorrer hoy. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te presento a la congregación. Es tu ministerio el que va a fluir aquí en los 5 oficios, cuando estos sean requeridos y necesarios para el provecho de tu pueblo, lo profético, lo apostólico, lo evangelístico, lo pastoral, lo doctoral. Pedimos la iluminación, la apertura de nuestro entendimiento, Señor, porque tu palabra es espíritu. Danos, Señor, ese alimento sólido, alimentanos como a personas adultas. Danos a conocer, saber y entender tu sabiduría, que haya entre nosotros revelación de Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Estamos trabajando en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 1. Tenemos ya varios servicios enseñando y exponiendo esta preciosa epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. En el capítulo 1, en el verso 6. Vamos allí, por favor. Amén. Si usted trajo su cuaderno, hace muy bien en tomar apuntes. Amén. Dice 1:6. Me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amén. El versículo 6 presenta la situación de la comunicación y es el apóstol Pablo escribiéndoles a ellos, la iglesia de Galacia. Y el apóstol Pablo pone ciertos elementos que quiero destacar. Primero, quedó asombrado el apóstol Pablo por la prontitud o la rapidez, dándonos a entender, dándonos a saber que es posible alejarse o desertar tal y como los Gálatas lo hicieron, con esa prontitud. Y el primer elemento es la rapidez, la prontitud. Es un asombro que haya habido estos casos donde toda una comunidad, en sí la mayoría, se hayan alejado. Y el primer aspecto es, tan pronto se alejaron, tan rápido fue eso. Así que es muy sensible este aspecto de la prontitud, rapidez. Lo opuesto es la demora, la tardanza. Pero aquí el apóstol Pablo dice tan pronto, tan pronto. Piensa en eso porque comienza el apóstol Pablo a calificar al detalle todo este proceso.
El apóstol Pablo lo refiere como una transferencia de ellos mismos hacia otro, hacia lo diferente. Otro es igual a diferente. Y ahorita vamos a distinguir de qué. Y el segundo aspecto es que Pablo les dice, ustedes se alejaron. Eso es una obra consumada, es un hecho consumado, es un estado, es decir, están alejados, se alejaron. Y vamos a trabajar hoy sobre los alejados. ¿Y qué es alejarse y de qué? Alejarse de qué y qué es lo que calificó a los Gálatas como gente desertora. Y entonces la palabra alejado significa deserción, desertar, así como cuando hemos escuchado la deserción escolar o soldados que desertaron del ejército, etcétera. Ese término alejarse quiere decir desertar. Y sabemos que una deserción o desertar es una separación ilegal. Separación ilegal de. Yo separarme ilegalmente de una escuela, de una institución militar, siendo soldado activo, etcétera. Amados hermanos, si usted ha leído completamente la carta a los Gálatas, es todo un caso muy importante porque allí en este documento el apóstol Pablo exhibe, expone, les escribe a ellos la condición en la que se encontraban, cómo llegaron a eso. Pero ese hecho de estar alejados es un hecho calificado. Les voy a estar mencionando esa parte de calificado. Calificado lo hemos escuchado, por ejemplo, en las noticias policíacas. Robo calificado, ¿se acuerdan eso? Robo calificado. Es algo que está tipificado en la ley, cumple con todos los requisitos para estar calificado. Ese término alejado lo concreta el apóstol Pablo de una manera especial, porque hoy en día cualquiera de nosotros puede suponer de sí mismo que está alejado. Y tenemos que saber la calificación de una condición de alejado basado en el texto bíblico. Puede haber aquí hermanos y hermanas que suponen que tienen un pensamiento, que se sienten alejados o están alejados, pero no pueden describir eso. Y suponen que es por ausentismo, falta de interés, no les dan ganas de, no cooperan como quisieran en el sentido anímico, participativo, colaborativo. Déjame decirte que este mensaje es muy importante para ti, porque esta palabra del Señor va a despejar nuestro entendimiento y va a poner en el centro la condición de alejado, y es condición calificada. Y eso eran los Gálatas. Lo demás, pastor, el que no puedo, no quiero, se me atravesó esto, es que eso es otro conjunto de cosas. Puede ser como inmadurez, puede ser como no tener disciplina, puede ser falta de carácter, pero no es el caso.
Quiero que descanses en la palabra para que no te estés atribulando tú mismo con esos pensamientos. Si se trata de alejarse, quiero saber de quién, quiero saber qué es lo que califica ese hecho. Y está en la palabra. Y por eso abrimos Gálatas capítulo 1, verso 6. Primer aspecto, puede ser tan rápido, tan pronto como eh, puedo imaginarme un movimiento de mí mismo. Sí, dice el apóstol Pablo. Alejarse quiere decir desertar, desertar, una separación ilegal. Pero para que haya una separación, previamente tiene que haber una unión. Entonces, los Gálatas estaban unidos a Cristo, estaban en Cristo. Y tenemos que saber los aspectos del antes y después y cómo fue esa transferencia de un estado o de una condición a otra. ¿Verdad que es de nuestro interés? ¿Verdad que tenemos que saber? Porque quiero tocar estos puntos. No debemos andar echándonos una bolita por aquí, otra bolita por allá, en comidillas de palabra diciéndonos, andas alejado, ¿verdad? Y decimos mucho con esa frase tan corta, o no te alejes, pero ¿de qué? ¿Y cómo me calificas eso? Conforme a la escritura. Bueno, sí hay un caso de estar alejado y es un caso calificado, es los Gálatas. Entonces, primero, se alejaron ustedes, dice el apóstol Pablo, ustedes se alejaron. Ya no queda, ya no cabe ese dicho del ¿seré yo, Señor? O sea, yo puedo traer un mundo en mi cabeza con pensamientos de que, ay, me siento frío, me siento alejada, me siento sin calorcito, me hace falta el grupo, me hace falta... No, hermanos, no, no. Tenemos que saber un hecho calificado de desertar, desertar. Nada de andar con esos sentires o sentimientos. Lo demás puede ser andar de vago, andar de indisciplinado, andar de inmaduro, y eso se trata de otra manera. Entonces dice el apóstol Pablo, ustedes, ustedes. Y luego dice, se alejaron de quién, del qué, de aquel que es una sola persona la referida, su nombre, Jesucristo el Señor, Cristo Jesús, el ungido, el exaltado por Dios, su Hijo. Entonces, vean esto. Cuando el apóstol Pablo da la referencia, el punto absoluto, me alejé de quién, eso ya despejó mi entendimiento de suposiciones. Entonces, si usted consideraba que se trataba de que me alejé de la iglesia, táchelo, no dice de la iglesia. Me alejé del grupo, táchelo, no dice me alejé del grupo. Tenemos que entender en esta exposición de Pablo a los Gálatas, en este documento, qué es lo calificado como condición de alejado. Ah, es que no vengo a las reuniones. No es el caso. Es que soy un hombre de negocios y no puedo. No es el caso.
¿Cuál es el caso entonces? Se alejaron de Cristo. Ahí está. Ah, ahora, para comprender no solo por nombre, sino por sus atributos, en este caso por su obra de Dios en Él, en Cristo, a favor nuestro, van a entrar dos palabras. Va a entrar la palabra llamado. Es muy importante esa palabra porque desde Dios sale el llamado por medio de su Hijo y Cristo su Hijo es el que nos hace el llamado. Llamar es alzar la voz como si estuvieras perifoneando, foneo, sonido, voz alta, y decir el nombre porque es específico el llamado para traerlo ante tu presencia, para invitarlo a que venga. Se le hace el llamado. El llamado es de persona a persona, es en lo individual. El llamado no solo es en lo corto escuchar que te hablan, no solo es eso, eso es parte. El llamado significa oír la vocación de tu vida. Cuando uno sabe que ha sido llamado por Dios, uno ha recibido la vocación. Llamado y vocación entonces son sinónimos. Entonces, dice el apóstol Pablo, lo describe, dice, Él les hizo el llamado a ustedes. Y luego dice, ¿cuál fue el agente que hizo la obra? El agente que hizo la obra en ustedes y le llama gracia. Artículo definido, la gracia. No es una gracia, es la gracia. La gracia fue el agente que hizo la actividad. La gracia es la bondad, el favor que corrió hacia ti. Es el estado de ánimo que tiene el Señor hacia ti. Es benévolo, es bienhechor, es una buena gracia, es una buena obra. Entonces, fíjense bien, del que los llamó por la gracia de Cristo. Entonces, hecho calificado, ¿de qué se alejaron? De la gracia. Eso está sonando muy amplio, muy fuerte en nosotros, porque andamos nosotros con cosas pecatas minutas como la reunión, el servicio, el poder participar en esto, en aquello. Hermanos, ¿quieren saber un caso de alejarse calificado? Es lo que estamos leyendo. Ya no es un estado anímico, emocional, de que me siento así, voy a buscar alejarme un ratito, no quiero ver a nadie, no quiero ir, conectarme. No. Cuando dices alejado, es que hubo un cambio. Y para darte más luz sobre esa palabra de alejado, la voz de ese verbo es voz media. Hay voz activa, hay voz media y hay voz pasiva. La voz media significa que la acción tú la hiciste y recayó sobre ti mismo. Eso quiere decir que nadie te alejó y que tú no alejaste al otro. Mira qué interesante. Eso significa que tú te alejaste, la acción
Tú mismo la ejerciste sobre ti mismo y el otro igual que tú. Esa es la voz media de un verbo. Entonces, ese verbo está en voz media. No hubo tal cosa como que me alejaron, pastor. No, yo me alejé a mí mismo. Ok, hay que calificar eso. ¿De qué te alejaste? No, pues de la iglesia. No, eso es otra cosa. Pero el texto dice que los Gálatas se alejaron de aquel, no de un domicilio, no de una agenda, no de un parque, no de una esquina, no de un templo. Se alejaron de aquel. ¿Qué hizo aquel? Los llamó, les dio vocación de vida, los invitó a su presencia, los trajo hacia él mismo, actuando de él su estado de ánimo benéfico, benevolente, que es la gracia, y la gracia hizo esa actividad. Amén. ¿Qué se espera de ti? Permanencia, permanencia. Pero ahora hay alejamiento. Alejamiento. Ok, una vez que ellos se alejaron, ahora podemos ver este cuadro con mayor luz. Y notamos pues el primer aspecto que les mencioné, que es que se alejaron con una prontitud asombrosa. Ok, si se alejaron, ¿hacia qué? ¿En pos de qué? Y el texto me dice esa información. Para seguir o ir en pos de un evangelio diferente. Y aquí vamos a trabajar. En nuestro castellano hay dos palabras que están en este mismo capítulo que nos van a ayudar, son equivalentes. Puede poner esta frase en su cuaderno. Diferente es igual a otro. O otro es igual a diferente. Póngalo, yo lo hice. Cuando lo vi, dije, wow, ya entendí. Porque, ¿qué es otro? ¿Qué es diferente? Diferente, otro, quiere decir que están enumerados, quiere decir que hay un evangelio número 1 y hay un evangelio número 2 y hay un evangelio número 3. No, no. Otro, ¿cómo entiendo ese término? Es otro, es igual a diferente. Entonces, hay quienes van a entender con mayor contundencia, dadas las dos palabras. Están siguiendo un evangelio diferente. Ahora, ¿quién lo trae? ¿Quién es el predicador de ese otro? Y entonces el siguiente versículo dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban. ¿Cómo? Con lo que enseñan, es con palabras, y quieren pervertir o tergiversar el sube, evangelio de Cristo. Cristo es el evangelio es Cristo. Él es la única marca, branding, marca, el evangelio, Cristo. Entonces, vean esto. Aquí tengo mi tecito. Vean esto. Sucede que hay dos grupos y les puse nombre.
está el grupo de los desertores. Ya explicamos que ocurrió una deserción masiva. Desertores. Y está el otro grupo que son los detractores. Eso es una realidad, hermanos. Y voy a complementar ambas ideas. Desertores de la gracia, detractores de la gracia. ¿Ven? Ya tengo allí las dos ideas claras. Los detractores de la gracia son aquellos que maldicen la gracia. Eso es detractor de la gracia. Hablan mal de la gracia. Los desertores de la gracia son los que se alejan de aquel quien es la gracia, de aquel quien es el evangelio, de aquel quien los llamó, el único, aquel. No te ha llamado nadie más, ¿sabías eso? La única persona que en su estado de ánimo acerca de ti ha sido gracioso es el Señor. Y en su estado de ánimo de gracia te mandó llamar, y ese es el llamado, para que tú vengas ante su presencia y permanezcas. Ah, pero entonces me alejé, nomás porque sí. No, dice Pablo, hubo detractores de la gracia, hubo gente perturbadora, gente hablante, con una enseñanza diferente de la que han recibido. Les voy a poner un panorama delicado. Es probable que en las mentes de cada uno haya algo que signifique otro evangelio diferente. Es posible que en las mentes de ustedes haya algo que esté calificado como diferente. ¿Por qué? Porque traemos lo que otros han dicho. ¿Ven esa parte? ¿Y los otros qué son? ¿Son detractores de la gracia? ¿Ven? ¿Ven cómo eso de que se fueron los Gálatas en pos de otro evangelio? ¿Ven que no es un asunto de cambiar de religión, así como lo entendemos los mexicanos, o que me cambié de congregación o de pastor o de iglesia, o que me siento mejor con otros líderes? No, esto de Gálatas es otro nivel, está calificado esto. Entonces, cuando en ellos hay otro evangelio diferente, ellos mismos se transfieren a ir en pos, significa cambio de lo que está en ellos. Fíjense bien, ellos no siguen, aquí es lo que quiero diferenciar, ellos no siguen a las personas líderes, los perturbadores, ellos siguen a la enseñanza que ellos les trajeron. ¿Dónde está la enseñanza? Aquí, en donde se puede creer. ¿Dónde se puede creer? En mí. Ellos no están en mí, pero lo que ellos me enseñan está en mí. He cambiado entonces. He sido un desertor entonces. Ya me alejé entonces. Y Pablo dice, tan rápido, tan rápido. ¿Ven? No, no ande usted atemorizado de que es que casi no vengo. Eso lo arreglamos entre usted y yo, sus vacaciones que se dan, etcétera. No, hermanos. Esto que dice los Gálatas está calificado, está condenado, está maldecido a ese grado. Lo demás no. ¿Ven? Entonces, entra el verso 8 y dice, pero si aún, ese sí es condicional, si esto y aquello, entonces, pero si aún uno de nosotros mismos, de mi grupo, de nosotros mismos,
cuando estemos dispersados, extendidos. Pablo se cuenta entre ellos. Vean esta parte. Pero si aún uno de nosotros, tienes que, tengo que exponerte esa primera aseveración que hace el apóstol. Uno de ellos, ¿sabes de quién estamos hablando? De alguien que tiene ministerio, figuras como nosotros las entendemos, así como lo tienes tú conceptualizado. Grandes figuras, grandes ministerios, grandes ministros, la popularidad, etcétera. Si aún uno de ellos, y entra a otra cláusula, o un ángel del cielo. Aquí la idea de ángel, ángelos, es mensajero, enviado, pero es una derivación decir que se trata de pastores, gente mensajera. Entonces, les anuncia o les predica otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, diferente. A ver, ahí es donde hacemos la pausa y analizamos. Pastor, es que yo predico diferente que usted. No, no es el caso. Son estilos. No, pastor, es que usted le gusta enseñar o le gusta repetir, etcétera. Yo predico, no, ese no es el caso. Es allí donde puntualizo bien y enfoco el renglón. ¿Qué es eso de diferente? Porque en primera carta a los Corintios dice que hay diferentes operaciones, diferentes dones, diferentes actividades, pero ese es un término para hablar de variedades, diferentes clases de maestros en su forma de enseñar, pero esto, otro evangelio diferente, vean el punto de referencia, del que les hemos anunciado, quede bajo maldición, sea anatema. Aquí viene la sentencia. Este texto me da imágenes no solo antiguas del caso histórico, sino imágenes que me permite visualizar universalmente en todo lugar en la tierra. El primer punto es, habrá muchos predicadores que ya han desertado y están predicando otro evangelio diferente. ¿Y saben lo que significa la sentencia? El último renglón significa que ellos están predicando maldición. Ahí está. Ellos y ellas están predicando maldición. Un poquito diferente es que no es un asunto de margen de diferencia. No, no es un asunto de margen de diferencia. ¿Ven? Entra el verso 9, dice, como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, les están predicando maldición. Eso es lo que significa. ¿Les están predicando maldición? Sí. ¿Quiénes? Los desertores de la gracia, los detractores de la gracia. Podemos esto aterrizarlo a nuestro territorio. Hay en Puerto Vallarta o en esta zona metropolitana
predicadores de otro evangelio diferente, sí. Nosotros inocentemente percibimos las diferencias a base de letras y palabras. Por ejemplo, ¿cómo se llama tu congregación? No, pues se llama así y así. No, pues la mía es Perdón y Amistad. Y ya, concebimos diferencias. No, hermano, no es así. No es a base de letras y palabras. Esas son marcas, branding, son registros legales. Oye, ¿y a dónde te congregas? Bueno, pues acá. ¿Tienes pastor o pastora? No, pues así. ¿Cómo se bautizan? ¿Con regadera, con gotitas o con alberca o río o mar? ¿Y cómo esto? No, hermano. Y ya concebimos las diferencias como si fuera otro evangelio diferente. No, no es así. El libro, la carta a los Gálatas, califica lo que es un alejamiento genuino. No cabe cualquier cosa, ténganlo por seguro para los que quieren descansar y le están haciendo así. Pero para los que están alejados, sepan que se pueden alejar del mismo modo como los Gálatas y lo hicieron del mismo modo que los Gálatas. Amén. Entonces, la maldición también puede ser predicada. Simplemente es evangelion o buena noticia diferente. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Ah, mire, hay una congregación donde dice, aquí no pedimos dinero. Eso es una diferencia, es que le llamamos diferencia a todo. No, dice, la diferencia es que allí no hay gracia porque se alejaron de la gracia de Cristo. Y conforme al texto del verso 6, el llamamiento que Dios le hizo a usted, usted no lo puede operar o vivir fuera de la gracia. Al alejarse de la gracia, ¿cómo va a vivir su vocación? Imposible. Tiene que estar en la gracia de aquel que lo llamó. Amén. Es muy importante esta clase magistral. Amén. Entonces, hay evangelio diferente por todos lados, en un libro, en YouTube, bajo títulos hermosos, bajo figuras carismáticas. Pablo dice, si aún uno de nosotros o un mensajero bajado del cielo, bueno, qué importante es escudriñar la escritura, amén. Entonces, yo te hago esta pregunta, ¿conoce usted el Evangelio de Cristo? ¿Conoce a Cristo por su obra, por su sacrificio en la cruz? Mm. Vayan al capítulo 3 para avanzar otra parte en donde el apóstol Pablo eh, habla fuerte con los Gálatas, capítulo 3, verso 1. Miren, antes de leer, ¿cuáles serían esas incidencias que usted como pastor, usted me pregunta, que usted como pastor nota en el territorio? Cuando en un grupo, así sea de casa, de estudio bíblico o así sea eh, donde haya reuniones, le dicen al ministro de la palabra, le dicen, oiga,
Ya no nos predique de Cristo, predíquenos de algo más. Tiene que haber más actividad en el grupo y más vida. Y se le duermen todos. Aguas con eso. Porque si no les predicamos a Cristo, estaríamos predicándoles maldición. Esa gente que dice, no, es que no tiene otro tema, pastor, ¿por qué siempre me habla de lo mismo y de lo mismo? Pues para que les entre. Tiene que estar muy profundo en ustedes y no que salga por la otra oreja. Pero yo no debo predicar otro. Entonces dice el apóstol Pablo 3:1, oh Gálatas insensatos. Allí fue una palabra que les habló despectivamente. Oh Gálatas brutos, ¿quién los hechizó, los fascinó, los encantó, los dejó estúpidos para no obedecer a la verdad, si ante los ojos de ustedes Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado? Entonces, Jesucristo no es una lección de libro, no es una clase de estudio bíblico, no. Pero quiero enderezar el barco porque andamos con esas cosas de librito y está bien porque presentamos la palabra en dosis y atendemos a lo impreso para que la gente tenga su actividad. Pero Él no es una lección ni un tema. Entonces, hay muchos que se aprovechan, los detractores de la gracia se aprovechan y son presa fácil. Los Gálatas de Vallarta, los Gálatas de Bahía, los Gálatas de Cabo Corrientes, etcétera. ¿Cómo les presentó Pablo a Cristo, a Jesucristo, a ellos? ¿En el pesebre? No. ¿En sus ropas predicando en la sinagoga? No. Lo presentó crucificado. Y allí se los describió, pero con revelación. ¿Saben cuándo comienza nuestra unión con Cristo? No dice el texto, y cito otro pasaje, no dice el texto, ustedes están juntamente con Él cuando nació. No dice el texto. Dice el texto, ustedes han muerto juntamente con Él cuando murió crucificado. ¿Dónde comienzan los juntamente? Tienes que encontrar eso. ¿Dónde comienzan los juntamente con Él? Y juntamente con Él, eso está en Efesios. Amén. Entonces, dice, fue presentado claramente. A ver, fue presentado en PowerPoint, en película, La Pasión de Cristo. No. ¿Cómo presentas a Jesucristo crucificado? Ven, te voy a dar una clase, mira, voy a dar hojitas. No. ¿Cómo lo hizo el apóstol Pablo? ¿Ven esta parte? Les entregó el Evangelio. Es la dádiva el Evangelio. Entonces, ellos, dice, ante sus ojos de ustedes. Solo esto quiero que me digan, súbele, Odette. Recibieron el Espíritu por las obras de la ley. ¿Por qué hace ese cuestionamiento el apóstol Pablo? Porque los detractores de la gracia estaban promoviendo la salvación por las obras de la ley. O por el oír con fe. ¿Ven? La fe que está en el oír y oyendo la palabra.
Y luego dice, tan necios sois. Todo aquel que oye a otro evangelio está calificado como necio, de facto, así. Pablo no los baja de brutos, de necios, de tontos. Todo aquel que oye otro evangelio, de hechizados, de encantados. ¿Ven? Entonces, que esta iglesia, que este púlpito, que esta comunidad de creyentes se mantenga en la gracia del Señor, se mantenga cada uno de ustedes en el ejercicio de su vocación a la cual el Señor los llamó. Amén. Este lugar es nuestro lugar que tenemos la posesión, todo eso legalmente. Pero para algunos les queda lejos, a otros les queda cerca. Y nos hacemos el molde en la mente de que, ay, nomás el pastor predica allí. Es que esa es la costumbre, esta es la costumbre, pero van a salir predicadores. ¿Pero de qué? ¿A quién ponemos? ¿Quién es el seguro? ¿Quién es el correcto? ¿Cómo nos movemos? ¿Visitas a las casas? ¿Cómo? Bueno, el apóstol Pablo nos ilustra toda esa estrategia en el libro de los Hechos y en las cartas. El libro de los Hechos lo escribió el evangelista Lucas, que ahí está la narrativa histórica. Entonces, ya el apóstol Pablo distingue que en Galacia, en esa región, hay iglesias, pero las iglesias están siendo molestadas por los que quieren pervertir. Vamos a mirar el capítulo 1, el verso 4. El apóstol Pablo allí nos hace una declaración de gran escala, gran magnitud. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Eso quiere decir que la maldad está presente. ¿A qué escala? A escala de siglo, edad, era, generación o época. Tradúzcamelo, pastor. Generación son todas las personas nacidas en la misma época, que somos nosotros. La maldad está a esa escala y está presente. Pero nosotros fuimos librados. ¿Cómo fue ese hecho? Eso es el Evangelio. Se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. Conforme a la voluntad, plan o propósito de Dios nuestro Padre. Amén. Ahora, cuando uno ha sido librado, lo correcto es mantenernos. Lo incorrecto es volvernos a entregar al pecado. ¿Ven esa parte? Si usted se vuelve a entregar a aquello de lo que ha sido librado, eso es lo que no debe hacer. Es por ello que la Escritura nos habla con estos pasajes. Ya fuiste librado. Tu condición es de justicia, rectitud. La voluntad de Dios hizo esa obra. No te entregues otra vez al presente siglo malo. Amén. Entonces, estamos ya en la conclusión. Quiero que vayamos ahora al versículo 15. El apóstol Pablo nos deja ver la siguiente parte de su
llamamiento. Dice, pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando a él le agradó revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los no judíos, no me apresuré a consultar a nadie, ni subí a Jerusalén para hablar con los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. El verso 6 dice, revelar a su Hijo en mí. Todo creyente debe tener a Cristo revelado en él. Todo creyente. Esa partecita debemos tenerla perfectamente clarificada. Hay algunos que se quieren memorizar la Biblia, otros quieren... Vea nuestras aspiraciones, pero hermanos, todo creyente debe tener revelado a Cristo en él, a Cristo en él. El hecho de que Pablo tuviera revelado a Cristo en él es para predicar. Es muy importante leer la Escritura. Dice, revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara. Cabe decir que hay un hervidero de predicadores, pero no tienen revelado a Cristo. Entonces, no se puede ser predicador si no tiene uno revelado a Cristo en él. Porque esa revelación de Cristo en él es para predicar. Si no, ¿qué vas a predicar? Amén. Revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara. Porque tengo algo que anunciar. Tengo algo que anunciar. Amén. Entonces, luego, verso 22. Aquí el apóstol Pablo habla claramente de las congregaciones, dice 22, y las iglesias de Judea que eran en Cristo. Bueno, ¿por qué tuvo que decir que las iglesias que son de Cristo? Porque hay otras sinagogas o reuniones grupales de estudio que no son de Cristo, aunque estén leyendo la Biblia en hebreo en las sinagogas, etcétera, o a Moisés, etcétera. Por eso el apóstol Pablo hace esa diferencia, dice, las iglesias que son de Cristo, porque las que no son de Cristo, y entendemos allí una similitud. Bueno, ¿cuál es nuestra diferencia con otros? Bueno, el trigo y la cizaña se parecen. El billete falso y el billete verdadero. Dame un compare del verso 22, Oded. Aleluya. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en el Cristo, no eran en otra cosa o no eran en alguien más o eran de otra corriente. Otra versión dice, las iglesias de Judea y que creen en Cristo no me conocían personalmente. Amén. Entonces vean esto, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicara. Entonces, ¿qué ando predicando? A Cristo. Y las iglesias crecen por adición, añadidura o multiplicación. Son iglesias bajo la doctrina apostólica, pero son de Cristo. Pero los Gálatas ya se habían transferido a sí mismos hacia otro evangelio.
Entonces, esta carta les ayudó, les cimbró, los estrujó, les quitó ese encantamiento para que regresen a la gracia del Señor. Amén. ¿Quiénes son los actores que estuvieron allí perturbando a los Gálatas? En el capítulo 2, Pablo hace referencia en el verso 4 y les da una denominación. Dice 2:4. Aleluya. Dice, a pesar de los falsos hermanos que se habían infiltrado para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y reducirnos a la esclavitud. Falsos hermanos. Es que son términos muy complejos. Falsos hermanos, pero están con nosotros, se parecen a nosotros, pero son infiltrados espías para observar nuestra libertad. Allí es nuestra libertad que tenemos en Cristo. Pero ¿cuál clase de libertad? La libertad la da la gracia, la proporciona la gracia. Pero ellos son los espías que mandaba la ley de Moisés. Entonces, fíjense, otra versión, dame un compadre de allí. Son agentes encubiertos. Y esto a pesar de los intrusos, falsos hermanos que se habían introducido solapadamente para espiar nuestra libertad, la que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús nos otorga la libertad. ¿Libres de qué? ¿Libres en qué o cómo? Bueno, esta carta a los Gálatas nos expone lo que otros practican como otro evangelio diferente. Pero nosotros vivimos nuestra libertad en Cristo Jesús. Amén. Falsos hermanos, intrusos. Bien, ya estamos concluyendo. Ya estamos concluyendo. Verso 1 del capítulo 4. Aquí el apóstol Pablo hace un punto muy importante porque él va guiándolos a los Gálatas y les dice esto. Dice capítulo 4, verso 1. Dice, ahora yo digo, mientras el hijo del dueño de casa es aún niño, no tiene ninguna ventaja sobre los esclavos, a pesar de que es dueño de todos ellos. Verso 2, está sometido a quienes lo cuidan o se encargan de sus asuntos hasta la fecha fijada por su padre. De igual modo, también nosotros pasamos por una etapa de niñez y estuvimos sometidos a las normas y principios que rigen el mundo. Diga conmigo, etapa de mi niñez. ¿Ven? En la niñez, en esa etapa pueden pasar muchas cosas. Hay que salir de esa etapa. Hay que salir de esa niñez. Allí hay esclavitud, sometimiento, allí hay toda clase de doctrinas que te mueven, te bambolean, toda clase de relaciones que te traen de la mano. ¿Por qué? Porque no hay diferencia entre un niño y un esclavo. Entonces, este texto dice
Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Amén. Llegó la gracia con el Señor y dejamos la esclavitud, la condición de esclavo. Bendito sea el Señor. Mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Verso 3. Así también nosotros cuando éramos niños vivíamos en esclavitud y sujetos a los principios básicos del mundo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Esta es la palabra del Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pasen los músicos, por favor.